Hace un tiempo, más precisamente el 14 de mayo, hicimos un video del Día de las Madres, donde hablamos de las madres más emblemáticas de los videojuegos. Por esa razón, hoy 18 de junio, que bueno, es el día que lo van a ver, pero yo lo estoy grabando antes, pero el punto es que es el Día del Padre, por eso le traemos algunos de los mejores padres de los videojuegos. Pero antes de empezar te recuerdo que te puedes apoyar suscribiéndote al canal y darle un pedazo de like. Así que, empecemos. Para empezar tenemos a Marcus Phoenix, el protagonista de los primeros juegos de GeForce War. Como poco a poco hemos podido ver el crecimiento como persona y cómo llegó a ser padre. Su hijo se llama Jidei Phoenix, y después del acontecimiento del tercer juego, Marcus decide alejarse de la guerra, pero su hijo lo arrastra de nuevo a ella, y a pesar de que parece que siempre está molesto, demuestra su aprecio y su preocupación por su hija, que lo demuestra yendo a una aventura que claramente no quería ir. Y bueno, a pesar de que su hijo demuestra tener una personalidad que no hace querer apoyarlo, Marcus sigue ahí hasta el final. Ahora vamos con un personaje que fue padre y ahora es padre de una niña adoptiva, que es Joel. Después de que Joel perdiera a su hija Sarah, Joel no le ve mucho sentido a la vida, que digamos, pero eso cambia cuando conoce a una niña llamada Ellie, y a pesar de que en principio no se llevaban muy bien, que digamos, poco a poco con el tiempo que estuvieron viajando juntos, se fueron conociendo más y más, hasta el punto de ser como padre e hija. Y bueno, Joel demuestra que haría todo lo posible para que Ellie estuviese de maravillas, o bueno, como sacrificar a toda la humanidad por ella. Bueno, perdón, esto es un spoiler del primer juego, pero a estas alturas ya deberían de saberlo, sinceramente. Y bueno, después, lamentablemente, Joel no recuerda de Vietnam, no. Bueno, después de recordar una de las escenas más tristes en el mundo de los videojuegos, vamos con otro padre que, bueno, de ella se esperaba que iba a ser padre, pero estamos hablando de Kratos. Ya él anteriormente era padre, la verdad, pero bueno, lamentablemente murió porque, bueno, si se jugó en el primer juego, sabe que hubo traiciones ahí, hubo traiciones. Pero después de los acontecimientos del tercer juego, después de que Kratos decidiera irse de la vida que tenía, se fueron a vivir en otro mundo. Se casó y tuvo un hijo. Y aunque es verdad que no empezó siendo el mejor padre del mundo, poco a poco vimos su evolución como padre, viendo cómo su relación entre padre e hijo mejoraba en cada momento, hasta que por fin llegó a entenderse. Y aunque Kratos sigue siendo un poco sobreprotector, está logrando darle espacio a su hijo Atreus a que pueda tomar sus decisiones y verlo crecer, demostrando su aprecio y preocupación. Y ahora vamos a hablar de un padre que no lo tuvo nada fácil, y estamos hablando de Ethan Mars. O sea, después de la muerte de uno de sus hijos, la relación que tenía con su esposa se rompió por completo, separándose y llevándose a su segundo hijo, pero lo peor no llega acá, ya que después de un tiempo, el único hijo que le quedaba fue secuestrado por un asesino muy reconocido. O sea, solo imagínate esa situación tú siendo un padre. O sea, primero se te muere un hijo, y segundo, el único hijo que te queda, te lo secuestra un asesino reconocido. Es que, pobre Ethan, de verdad. Y bueno, obviamente Ethan no se queda ahí, porque al miedo de tener que volver a perder un hijo, él sacrifica todo para recuperarlo, haciendo los horribles juegos que le deja el asesino, pero para él todo vale la pena, si eso significa recuperar a su hijo. Bueno, si decides salvarlo, ya que también puedes decidir abandonarlo, y bueno, entonces Ethan se convertiría en el peor padre de todo lo que hemos hablado, si tomas esa decisión. Pero si no tomas la decisión, creo que de verdad es uno de los mejores padres que podemos conocer en un videojuego. Pero ahora viajamos al salvaje oeste con John Marston. Él es una persona muy fiel a la familia y lo demuestra dejando atrás su vida de crímenes para ayudar al FBI a luchar contra los malhechores, demostrando que el amor entre padre e hijo puede cambiar a las personas. Y bueno chicos, hasta aquí el recorrido por estos espectaculares padres. Si llegaste hasta aquí, di en los comentarios otro par increíble que se nos pasó por alto. Y bueno, sé que hay bastantes padres en los videojuegos, pero creo que estos son, para mi parecer, los mejores con diferencia. Y todos los padres que estén viendo esto, feliz día y que le pasen muy felices con su familia. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.